Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que iniciemos esta semana para buscar al Señor, que usemos esta semana para aprender más de Dios. Yo les doy la bienvenida y que juntos podamos caminar y aprender del camino del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este lunes, Señor, te damos tantas gracias porque nos permites acercarnos a tu trono para alabar tu nombre, para regocijarnos en ti, para darte a ti la honra y el poder y la gloria. Señor, la palabra que nos vas a dar queremos atesorarla y queremos crecer en ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados. Pues estamos en Mateo 13:53. Y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón, José y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honor, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué interesante este pasaje. Y dice que Jesús fue rechazado en Nazaret, la ciudad de su casa, amenazado por Herodes, pero se apartó de los dominios de Herodes. Este pasaje nos permite imaginarnos algo, un poquito de la juventud de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo comienza este versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y vino a su tierra. Esta era la ciudad donde Jesús tenía su casa, en Nazaret. La ciudad estaba rodeada de suaves colinas y a simple vista se podía ver algunas de las principales rutas de las caravanas de aquellos días. Siendo muchacho Jesús, había andado por aquellas colinas y conversando con los mercaderes que venían de todas partes del mundo de aquella época. Era una ciudad buena y agradable. Fíjense cómo dice Mateo 2:23. Fíjense cómo lo dice Mateo 2:23, hablando de Nazaret, de la ciudad del Señor Jesús. Y dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Él vino ahí a su tierra, hermanos, a Nazaret, para que se cumpliera lo que el profeta había dicho, que se iba a llamar Nazareno, la ciudad natal de los padres de Jesús. Ellos, aunque eran de la tribu de David, de la tribu de Judá, ellos no vivían en Belén, vivían en Nazaret. En Nazaret fue donde el ángel vino a anunciarle a María que iba a tener un bebé. Así que toda la infancia y la juventud de Jesús estuvo ahí desde que regresaron de Egipto. Hubo al menos dos ventajas para Jesús el hecho de crecer en Nazaret. Era una ciudad tranquila, carente de fama, apropiada para una comunidad y un vecindario estrecho, adecuada para la contemplación y la quietud. La segunda cosa es que era una ciudad que también estaba en contacto con la vida moderna y los acontecimientos mundiales de aquel tiempo. Dos de las mayores rutas mundiales pasaban al alcance de la vista por las colinas que rodeaban la ciudad. Las rutas se extendían entre Roma y al norte de África, el norte y el sur.
y la ruta que corría entre las grandes ciudades del este y del oeste. Es posible imaginarnos a Jesús parado en las colinas, observando, tal vez incluso encontrando algunos de los viajeros y caravanas que usaban las rutas principales al cruzar el mundo. Tuvo oportunidad de observar y estudiar la naturaleza y el trato con todo tipo de personas y toda clase de nacionalidades al hacer uso de las rutas principales. ¿Cuántas veces debe haber sufrido su corazón y cuántas veces debe de haber llorado como niño sobre un mundo perdido, un mundo necesitado y que sería hallado por él? Y así lo vemos, mis amados. Vemos que el Señor Jesús se fue a Nazaret. Eso es lo que estamos viendo. Y ya vimos lo que es Nazaret. También la pregunta que dijeron aquí allí en Mateo 13, ahí en el versículo en que estamos estudiando, y dice, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal modo que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ahí vemos la pregunta de sus vecinos, de los que conoció desde niño, pues ¿de dónde tiene esta sabiduría? La educación de Jesús provenía de su propio hogar, provenía de la sinagoga local. Todos los muchachos judíos eran educados por la sinagoga local. Primordialmente fueron educados a los pies de su madre y no a los pies de algún famoso maestro. No tenía una educación universitaria, ni título alguno, y el público en general no le reconocía ni le llamaban rabí, como a los demás maestros. Fíjense cómo preguntan ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? Fíjense la pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? Siendo el hijo mayor de la familia, debió haber ayudado a su padre, aprendiendo y trabajando como carpintero, a la par que José. Sabía lo que era construir una casa. Así que en Mateo 7, 24 y 27 nos habla de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. Porque él sabía de construcción, lo había aprendido de su padre. También nos habla de la construcción de una torre, también ahí en Lucas 13, 4. De la construcción de un granero, en Lucas 12, 18, donde dice que el dueño del granero dijo, ay, he cosechado tanto, necesito hacer otro granero. Y un ángel le dijo, ay, insensato, esta noche vengo por tu alma. Entonces vemos, hablaba del yugo de los 2 bueyes. En Mateo 11, 29, cuando dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabía de vigas, sabía de cimientos firmes, había aprendido tantas cosas. Todo lo que hacía, lo hacía de la mejor manera posible, de modo que había sido el mejor de los carpinteros de Nazaret. Aparentemente, o según los historiadores, nos dicen que su padre murió cuando Jesús estaba todavía en casa, todavía no salía al ministerio, de modo que habría sido cabeza de su casa, la mayor fuente de ingreso durante unos cuantos años. Tenemos que entender que ya no se menciona a José durante el ministerio de Jesús, y que al morir Jesús se encomienda a María al cuidado de Juan, el discípulo amado. También tenemos que ver que solamente se menciona a María. Entonces, y dice ahí, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María?
Dice, y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, tenemos que entender eso, que podemos conocer algo de la juventud de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo lo conocían sus vecinos ahí en Nazaret? Y mencionan en estos versículos, dice, sus hermanos y sus hermanas. Aparentemente tenía 4 medios hermanos y algunas hermanas. La palabra hermanas se refiere a varias. Las hermanas nunca nos mencionaron por nombre, de manera que tampoco sabemos el número de que eran ellos. Todos crecieron en el mismo hogar, siendo Jesús el mayor. Tuvo que haber jugado con sus hermanos, como cualquier niño normal. Siendo el mayor, habría ayudado a suplir las necesidades y siendo dirigido por la dirección de sus padres. Entonces dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotras sus hermanas? Así que los vecinos conocían bien a la familia y él conocía a sus vecinos. Habiendo hecho bien todas las cosas, Jesús ha de haber sido un hermoso vecino. Él y sus vecinos tenían una relación estrecha. Habían compartido muchas cosas. Cuando fueron a Jerusalén y fueron varios amigos y parientes y vecinos, él iba caminando junto con ellos, platicando. Entonces tenemos que ver que habían compartido su hogar, las alegrías, las penas propias del parentesco y de la amistad. Muchos de los que ahora lo estaban rechazando habían sido sus compañeros en la sinagoga, de juegos, de la infancia, hombres y mujeres con quien había crecido y a quienes había conocido bien a ellos. La experiencia de Jesús con sus amigos y vecinos de la infancia le debe haber herido profundamente. Esos amigos ahora lo rechazaban. Lucas dice que querían matarlo, imagínate. Él los amaba de manera muy especial porque habían sido sus amigos. Por eso quería que ellos conocieran lo que él les iba a compartir. Pero no pudo hacerlo porque lo rechazaban. Qué triste, mis amados, cuando el Señor Jesús es rechazado. Tú y yo no podemos rechazarlo. Tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón y recibir el mensaje, recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, qué interesante todo lo que nos has compartido de Mateo, Señor. Cómo nos gusta conocer cosas de nuestro Señor Jesús. Y ahora hemos aprendido que vivía en Nazaret, que era una ciudad tranquila, que él era carpintero, que ahí había vivido su padre José, sus hermanos, su madre María, y que él había sido un buen vecino. Pero ahora que regresa de grande, Señor, comenzando su ministerio, Señor, ellos lo rechazan. Enséñanos a nosotros, Señor, a recibir la palabra que viene de tu parte y recibirla con bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que hemos estado juntos. Vamos a seguir mañana martes con el estudio tan interesante que hemos iniciado hoy. Así que los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.